Aspectos histórico-pragmáticos del voseo. El voseo es un fenómeno lingüístico del español de América. Algunos creen que el pronombre vos, una forma abreviada de vosotros, pronombre de segunda persona plural, lo que no es cierto porque en América para indicar la segunda persona plural, se usa el pronombre ustedes, por eso vos es un pronombre de segunda persona singular, en cuyo reemplazo únicamente cabe tú o usted. La preferencia, la valoración y la morfología del voseo implican criterios más que todo sociales tanto del hablante como del oyente, pero también intervienen los aspectos históricos y hasta los psicológicos. 1. El voseo en el contexto latino. En el contexto latino, se observa que vos forma parte del sistema pronominal, teniendo en cuenta que los pronombres personales eran, ego, tú y vos. El uso de vos para la segunda persona singular estaban dadas según el grado de autoridad, de afectividad, de respeto, que se profesaba al interlocutor, o para atenuar imperativos usados por inferiores hacia superiores. Tú para un colocutor considerado menos autoridad. Tú para un colocutor al que se le quiere imponer sumisión. Tú para un colocutor al que se le demuestra afectividad y familiaridad. Vos para más de un colocutor. Vos para un colocutor considerado más autoridad. Vos para un colocutor del que se espera un favor o beneficio. Vos como tratamiento impersonal formal, no afectivo, con un solo colocutor. Dado a que el contexto social del latín vulgar era hablado por el pueblo y el latín culto era hablado por los emperadores y los jerarcas de la Iglesia, es de suponer que no todos los valores de quienes hablaban el latín culto podrían haber sido apreciados por quienes solo hablaban el latín vulgar. Pero sí se fueron dando asimilaciones de manera lenta y parcial a medida que se daba la mezcla y contaminación entre el latín vulgar y el latín culto y por necesidades comunicativas. 2. El voseo en los primeros tiempos del español. A partir de la caída del Imperio Romano y se formaron las lenguas romances, entre ellas el castellano, la mayoría de las cuales conservaron el antiguo uso del voseo como plural reverencial o de respeto hacia una persona con más autoridad. Más tarde el español adoptó la modalidad del voseo cortés y respetuoso como un reconocimiento desinteresado de una autoridad divina o mundana. El desprestigio social del voseo, en algunas regiones románicas, ocurrió cuando las clases sociales superiores europeas quisieron dejar mejor definida su posición social y sus actitudes de clase. Posteriormente, el voseo cortés y respetuoso, adoptado por las clases sociales inferiores, adquirió un valor social que motivó su exclusión de los niveles altos. La Edad Media fue una época caracterizada por la existencia de diferentes jerarquías motivadas por el proceso de formación de nuevas organizaciones sociales y lingüísticas. De allí que la necesidad comunicativa estuviera en cómo dirigirse los de arriba a los de abajo y los de abajo a los de arriba. Esto explicaría el hecho de que las invocaciones a las divinidades lleven el tratamiento voceante y que se conserva aún en las oraciones religiosas, por ejemplo, rogad por nosotros que acudimos a vos. También en el poema del Mio Cid, en él se puede ver cómo se daban los tratamientos de aquella época, así sean pertenecientes a las clases cortesana y caballeresca. De manera que en los siglos XLLL y XLV los valores de tratamiento serían, entonces, los siguientes. Vos reverencial usado teniendo en cuenta el rango estamental. Vos de distanciamiento social para individuos de estratos inferiores. Tú entre personas que tienen lazo familiar. Tú otorgado en razón del rango intra/extraestamental. Tu indicador de cercanía afectiva. Vos de interés otorgado en espera de un favor o beneficio. 3. Cambios a partir del siglo XV. Los cambios sociales y económicos que se produjeron a mediados del siglo XLV y durante el XV causaron el quebrantamiento del orden estamental español y como consecuencia, el sistema de tratamiento sufrió algunas modificaciones. Por eso cuando antes se usaba tú para tratar a los inferiores o iguales, se generalizó vuestra merced, relegando el voseo familiar/afectuoso como un trato despectivo. En el siglo XVL, España vive el comienzo y el apogeo de la Edad de Oro, en este momento España llega a su mayor expansión pero también se aproxima a su decadencia, y la tabla se daba así. Vuestra merced como tratamiento formal muy reverencial. Vos formal usado entre sí por iguales de las clases sociales superiores o inferiores. Vos informal usado entre sí por iguales de las clases sociales superiores o inferiores. Vos reverencial usado por miembros de clases inferiores para dirigirse a miembros de clases superiores. Vos de distanciamiento social usado por miembros de clases superiores para dirigirse a los de clases inferiores. Vos familiar respetuoso.
Tú otorgado en razón de un lazo familiar existente. Tú otorgado por miembros de las clases sociales superiores a los de clases inferiores por rango social. Tu indicador de familiaridad o intimidad. En el siglo XVLL se da un cambio de dinastías, una política local y mejora económica, y el sistema pronominal de segunda persona pasa a formarse así. Usted, vuestra merced, como tratamiento formal muy reverencial. Voz de distanciamiento social que otorgan miembros de clases sociales superiores a miembros de clases sociales inferiores. Tú que se otorga en razón de un lazo familiar existente. Tú que otorgan miembros de clases superiores a miembros de clases inferiores en razón del rango social. Tu indicador de informalidad, familiaridad o intimidad. 4. La desaparición del voseo en España. En la evolución de los tratamientos pronominales de segunda persona, el voseo queda relegado a un valor despectivo usado por los de arriba para dirigirse a los de abajo. El vos desapareció en el trato de confianza, junto con os, vuestro. Pero en extensas regiones de América, se crearon paradigmas mixtos. No se sabe con claridad cómo pasó, pero se puede pensar que como en América coexistían tú y vos cuando en España se impuso tú, su uso se habrá considerado como un rasgo típico del habla peninsular, con todo el prestigio social y cultural que ello habrá significado en la etapa colonial. En el habla cotidiana española, aún quedan algunas excepciones en donde se usa como tratamiento de respeto de padre a hijo. Sin embargo, debido a que la sociedad actual vive un acelerado proceso de acercamiento amistoso entre padres e hijos, en estas poblaciones es muy probable que pronto desaparezca. Vos es un fenómeno rural, y, en muchos casos, que es un arcaísmo que se conserva en el habla de personas ancianas. En la actualidad, la norma castellana peninsular presenta estas formas: singular, tú usted. Plural, vosotros, as, ustedes. Tu recíproco solidario para expresar sentimientos de igualdad entre personas que comparten una cualidad común o una afinidad en uno o varios puntos de las relaciones sociales. Tu unilateral usado por quien tiene mayor poder para dirigirse al que tiene menor poder. Usted recíproco como signo de respeto mutuo. Usted recíproco no solidario indicador de un grado de respeto o de distanciamiento social, valores de tratamiento que da la juventud a los pronombres tú y usted, se observa. Tu recíproco afectivo que se usa entre conocidos. Tu no recíproco usado por los abuelos para dirigirse a sus nietos. Tu no recíproco para dirigirse a personas jóvenes, entre desconocidos. Usted no recíproco para dirigirse a personas mayores, entre desconocidos. Usted no recíproco usado por menores para dirigirse a mayores, tanto en edad como jerárquicamente. Tu recíproco para dirigirse menores a mayores y mayores a menores, muy escaso. Tu recíproco que avanza en detrimento del usted en las relaciones hacia los abuelos. Usted recíproco respetuoso por edad y tradición. El pronombre vos para la segunda persona singular, voseo, está ausente en el lenguaje coloquial de los españoles. Sin embargo, subsiste todavía en registros o situaciones muy especiales. La situación del voseo en Hispanoamérica. El origen del español que se habla en América. Está en el habla vulgar, rústica, popular, oculta, enseñada por los conquistadores y colonizadores españoles, pero también en el sistema de tratamientos y en el tipo de sociedad en que se vivía. La conquista permitió que entre los distintos grupos se produjera una igualación social. Esta sería la causa para que se extendiera el voseo más de lo que era usual en España. El voseo en los primeros tiempos de su extensión en América, parece neutralizar las distintas valoraciones que se le venían dando y se constituye en un tratamiento sociorrelacional general, y no se enseñó vuestra merced porque seguramente en esa época los conquistadores no sabían que el vos estaba perdiendo prestigio en España.